Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos juntamente con Él. Buenos días, amada iglesia, amados hermanos, amigos, que hoy domingo nos sintonizan, que esperan recibir una palabra de parte del Señor, que esperamos todos unidos en el Espíritu, en coinonía, poder adorar al gran yo soy, adorar a nuestro Padre Celestial y en acción de gracias por todas las cosas grandiosas y maravillosas que ha hecho y sabemos que seguirá haciendo con nosotros. Estamos agradecidos con el Señor porque un día más podemos estar delante de ustedes, delante de estas cámaras y poder compartir su palabra, poder ser ese vaso y ese instrumento en sus manos, la cual hemos clamado, orado para que el Señor nos use, para que seamos esos profetas de este tiempo, para que seamos una voz en el desierto, para que seamos ese instrumento donde su palabra avive los corazones. Y por eso es un gozo de que el Señor nos haya tomado en cuenta. Quiero que iniciemos este tiempo hermoso adorando, alabando al gran yo soy, porque hemos sido creados para su gloria, para su honra, para alabanza de su nombre, y todo lo que respira debe alabar al Señor. Únete conmigo en esta hermosa mañana, en esta hora, ahí donde tú te encuentras con tus familiares o te encuentres solo. Únete conmigo a adorar al gran yo soy. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Únete conmigo. Vamos a adorar y a orar al Señor en esta hora. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Amado Dios, precioso Señor, Acércame. eres santo, eres poderoso, eres grande. Oh, te adoramos, mi Jesús. Te exaltamos, amado Señor.
Oh, nuestro corazón está lleno de ti, mi Dios, lleno de tu amor, porque tu amor lo llena todo. Tu amor lo llena todo, tu amor cubre multitud de pecados. Oh, tu amor es el que hace que nuestro corazón, oh Padre Señor, tenga hambre y sed de ti, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. En esta hermosa mañana, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Oh, amado Dios, te pedimos a través del poder de tu Espíritu Santo que fluyas. Fluye en esta hora, en cada corazón, en cada hogar que se ha sintonizado en esta hora. Espíritu Santo, liberta. Donde está tu presencia, creemos que hay libertad. Espíritu Santo, llena los corazones que tienen hambre y sed de ti. Llena en esta hora, Espíritu Santo. Llena en esta hora, Señor. Fluye, fluye. Así como esa hermosa presencia está fluyendo en esta hora, en este lugar. Así fluya en los corazones, en los hogares donde están unidas la familia, adorando, glorificando tu nombre, con hambre y sed de oír tu voz. Aleluya. Espíritu Santo, quita todo obstáculo, toda distracción, todo lo que se quiera oponer para que no reciban esta palabra que viene de ti, mi Dios. Limpia los aires, satúralos, libéralos. Quita toda oposición, todo obstáculo, todo lo que quiera venir en contra. Se ha quitado en esta hora en el nombre de Jesús. Toda oposición que se quiera levantar contra este mensaje, contra la transmisión, Padre, ahora se ha quitado en el nombre de Jesús. Y declaramos que esa presencia hermosa de tu Espíritu Santo llena este lugar. Llena este lugar, llena este lugar. Yo me quito, Padre, y ponte tú en esta hora. Seas tú llenando mi boca. Seas tú hablando a través de mí, Señor. Seas tú, amado Señor. Porque tu pueblo necesita en medio de estos tiempos oír palabra de Dios. Tu pueblo necesita oír tu palabra, Padre. Pon convicción en los corazones. Cumple el propósito por el cual esta palabra está siendo enviada. Es nuestro clamor y es nuestra oración en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar o momento más precioso que estar en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. En esta hermosa mañana el Señor tiene una palabra hermosa para su pueblo, su iglesia, y por aquellos que todavía no han entregado su vida. Y sé que son especiales para Dios, porque por ellos todavía la iglesia está en esta tierra, esperando de que ellos entren también al rebaño, al redil. Aleluya. Y por eso que en esta mañana el Señor nos trae esta palabra, que la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. Aleluya. Este mensaje lo he titulado Un llamado especial de Dios en tiempo de apostasía. Y vamos a ver qué similitud tiene este pasaje de Jeremías cuando Dios está llamando a Jeremías como profeta para que sea voz de Dios en medio del pueblo de Israel, a la similitud de hoy día de cómo está el mundo entero. No solamente nuestro país, sino el mundo entero. En medio de un mundo de apostasía, en medio de un mundo que están apostatando la fe, se han apartado de la fe, se han apartado del camino de la verdad. Y Dios está haciendo un llamado constantemente, continuamente. Él sigue llamando porque nadie nos puede amar como Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó.
Él fue el que nos formó y nadie nos conoce como Él. Nadie nos ama como Él. Y Él siendo Dios nos sigue hablando y nos sigue llamando, porque no quiere que nadie se pierda. Porque Él quiere que el propósito de su Hijo en la tierra se cumpla en todos, sin acepciones. Todos quieren que seamos salvos. Y por eso que Dios sigue usando a sus profetas, sigue usando a sus pastores, sigue usando esa voz en medio del desierto. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 2. Leemos el versículo 2. El nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vamos a detenernos un momento aquí, porque quiero explicar ciertos versículos en este capítulo número 2 de Jeremías, donde Jeremías, el capítulo 1, nos habla del llamamiento de Dios a Jeremías. Y en este capítulo 2 estamos viendo Jeremías hablando al pueblo de Israel. Pero qué hermoso, y quiero empezar con este versículo, porque así lo empieza Dios a través de Jeremías hablándole al pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había apartado de sus preceptos, de sus mandamientos. Y en medio del tiempo en que el pueblo se había apartado de su fe, Dios les dice a través de Jeremías: yo recuerdo cuando ustedes me eran fieles, cuando ustedes a mí me adoraban, cuando ustedes dependían totalmente de mí en el desierto. Jehová le está diciendo a ellos cuando en medio del desierto que Jehová los sustentó por 40 años. Y hubo un pueblo que fue obediente a las leyes, fue un pueblo que fue obediente a las ordenanzas que por medio de Moisés Dios les daba. Un pueblo que temía a Dios en medio de debilidades, en medio de flaqueza, pero había un pueblo que temía a Dios. Y aquí Dios le dice a través de Jeremías: yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo cuando me servías. Yo me acuerdo cuando me adorabas. Yo me acuerdo cuando me honrabas. Y por eso dice la palabra del Señor, aleluya, nos enseña que el amor de Dios para su pueblo es grande. Dios no da por olvidado nada de lo que tú y yo hacemos para Él. Nada. Dios es un Dios grande. Aleluya. Su amor es inmenso. Como dice la alabanza, su amor es alto, es profundo, es ancho. Como el amor de Dios no hay ninguno. Y nunca dudemos de su amor. Siempre desde la caída del hombre, desde el principio, después de la caída del hombre, Dios siempre ha estado llamando a hombres y a mujeres para que sean instrumentos, para que oigan la voz de Dios, para que entiendan que Dios los ama a pesar de que se han apartado de Dios. Aquí vemos el gran inmenso amor de Dios sin que Dios tenga necesidad de hacerlo. Porque Dios es Dios y Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero su amor es tan grande. Es tan grande que dio a su Hijo por nosotros, su único Hijo. No podemos negar nunca ese amor hacia nosotros, aunque le hemos fallado,
Y aunque le hayamos fallado, aunque nos hemos apartado de Él, Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue hablando en diferentes partes, en diferentes lugares, con diferentes personas. Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue llamando. Y en medio de este tiempo de apostasía, en medio de un tiempo donde se han apartado de Dios y de las ordenanzas y de sus mandamientos, Dios sigue llamando a su pueblo, aleluya. Porque con precio de sangre, Dios le costó para que tú y yo hoy seamos libres, para que tú y yo hoy le podamos servir, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Precio de sangre le costó a su Hijo amado, aleluya. Y por eso es que la palabra dice, primeramente Dios comienza a decirle a Jeremías: dile a mi pueblo que yo me he acordado de ellos. Yo me he acordado, no es porque ahora se han apartado, no porque ahora están tras otros ídolos, tras otros dioses. No crean que yo no me he olvidado de lo que ellos eran para mí, de lo que ellos fueron para mí. Aleluya. Qué hermoso es el amor de Dios. Qué grande es su misericordia, y lo adoramos y lo bendecimos. Aleluya. Porque Él es digno de que todos le adoremos y le glorifiquemos. Porque sus misericordias son grandes y sus misericordias se extienden cada mañana, cada día. Aleluya. No podemos dejar de ver, iglesia, la similitud que podemos ver hoy en día al tiempo de Israel, al tiempo de hoy día. El tiempo de Israel cuando se apartaron de Dios. Y el tiempo de hoy en día donde entendemos que muchos hombres y mujeres de muchos países, gobernantes, presidentes de países, se olvidaron de Dios. Cuando empezaron a gobernar con temor a Dios, donde la palabra de Dios era el fundamento de sus decisiones, donde la palabra de Dios era lo más importante en sus decisiones y tomaban en cuenta la palabra de Dios para sus leyes. Así empezaron muchos gobernantes en todo el mundo, muchos hombres y mujeres, en donde el favor y la misericordia de Dios se veía palpable en las naciones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Poco a poco se fueron apartando de Dios. Poco a poco comenzaron a dejar de creer en la palabra de Dios, en que la palabra fuera su fundamento, fuera la base de su gobierno, fuera la base de tomar sus decisiones. Y es por eso que hoy en día estamos viendo las naciones, los gobiernos, los países corrompidos. Estamos viendo juicios por el pecado que ha traído la consecuencia de haberse apartado de Dios, de haberse apartado de su palabra, de no temer a un Dios vivo. Es lo que hemos visto, las consecuencias trágicas y horribles y terribles que estamos viendo en diferentes naciones, en diferentes países, porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la palabra de Dios. Poco a poco quitaron la palabra de Dios de sus gobiernos. Quitaron la palabra de Dios de las escuelas, de las instituciones. Quitaron la palabra de Dios y por consecuencia podemos ver palpablemente, podemos ver el juicio, podemos ver la consecuencia del pecado. Y sabemos que fueron tras dioses que no son Dios, tras dioses ajenos, se fueron tras dioses. Y uno de los más importantes de esos dioses donde se apartaron del Dios verdadero es el Dios del dinero. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo podemos ver en las noticias. Lo podemos ver en las noticias internacionales. Todo se mueve a base del amor al dinero. El amor al dinero ha corrompido a muchas naciones, a muchos gobernantes
que han entrado en la corrupción, en la injusticia al pobre, en la avaricia, en el egoísmo. Es el hombre que se ha olvidado de Dios. Es el hombre el que se ha apartado de Dios, no Dios de ellos. Es el hombre por su maldad, por la avaricia, por el amor a otros ídolos, se han apartado del Dios verdadero. Y por eso es la consecuencia en la cual se está viviendo hoy día. Porque muchos están preguntando dónde está Dios. Y yo les puedo decir que está en el lugar donde lo dejamos. En el lugar donde se dejó, ahí está. Seguimos caminando sin Él. Seguimos tomando decisiones sin Él. Y las consecuencias que han venido a causa de esas decisiones, porque dejamos a Dios atrás. Porque lo sacamos de nuestras vidas, lo sacamos de nuestras familias, lo sacamos de nuestros gobiernos. Y por eso han venido las consecuencias. No podemos culpar a Dios. Y por eso la palabra de Dios nos los dice. Y vamos a ver el versículo 4. Donde dice la palabra: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel, oíd. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí? Jehová le está preguntando: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desértica y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. El Señor les dice: ustedes fueron los que se apartaron de mí. Ustedes fueron los que contaminaron la tierra que yo les di. ¿Cómo está la tierra hoy día físicamente? ¿Cómo está la tierra hoy día? En la cual se está tratando de una u otra manera de cuidar la tierra. Porque se dan cuenta, nos hemos dado cuenta que el mismo hombre está destruyendo la tierra. ¿Y cómo la está destruyendo? Por su maldad, por su egoísmo. Por más cosas que se traten de hacer. Vimos hoy en día que se está practicando, cambiaron los cartuchos por bolsas. ¿Para qué? Para poder cuidar la tierra, para poder cuidar los mares. Sabemos que son pequeñas cosas que se están haciendo para tratar de ayudar. Pero si el hombre no es consciente y si el hombre no cambia su manera de pensar y de actuar, es imposible hacerlo. Porque la maldad está en el hombre. Y si Cristo no mora en él, el hombre es malo y perverso. Yo sin Cristo soy mala y perversa, porque mi naturaleza pecaminosa es perversa y malvada. Por eso que Jesucristo, cuando le decían maestro bueno, él dijo: bueno es mi Dios, bueno es mi Padre, por él estoy en esta tierra, por él hago lo que yo hago. Jesucristo comprendía que todo amor venía de su Padre, aleluya. Y nosotros como hijos de Dios nunca negamos la eficacia de Cristo en nuestras vidas. Todo lo que hacemos y lo que hacemos por Él, todo lo que hacemos bueno, todo lo que hacemos en la cual damos buenos frutos, es gracias a Él. No somos nosotros. Y eso es lo que el hombre tiene que entender hoy. Fuera de Dios nada es. Fuera de Dios nada puede hacer. El hombre apartado de Dios es perverso, es malo.
Y por eso que la tierra está contaminada y la gente está preguntando, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué estas plagas? ¿Dónde está Dios? Dios sigue siendo Dios. El hombre fue el que se olvidó de Dios. El hombre es el que ha permitido que el pecado en su vida sea el que haga cosas atroces, cosas que uno hasta se asusta. ¿Cómo es posible que un hombre o un padre mayormente, para así decirlo, pueda violar a su propio hijo, a un niño de meses, a un niño de años? ¿Cómo se concibe eso? Por la maldad, por el pecado del hombre. Por eso podemos entender que el hombre puede caer en estas condiciones cuando abiertamente le entrega su vida a Satanás, abiertamente está atado al pecado, puede hacer estas cosas y peores. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios nos hizo libre albedrío para que tomemos nuestras propias decisiones. Y es lo que tenemos que entender. Dios le está diciendo a ellos, ¿por qué se han olvidado de mí? ¿Por qué mal yo les hice a ustedes cuando sus padres se olvidaron de mí? Ellos decían que Dios se había olvidado de ellos en medio del desierto cuando los sacó de tierra de Egipto. Dios le dice, no, recuerden que yo los introduje en tierra de abundancia. Yo los introduje en la tierra de la promesa, en tierra, aleluya, de Canaán. Pero ustedes la dañaron, ustedes la destruyeron. Ustedes están en la condición que están porque ustedes quisieron, no porque yo lo haya permitido. Y así es el hombre cuando se olvida de Dios. Cuando Dios da promesas, cuando Dios promete restitución, cuando Dios promete liberación en sus vidas, en su familia, en sus casas, cuando Dios restaura a sus hijos, etcétera y etcétera. Pero cuando nos vemos bendecidos, cuando vemos de que ya nuestras vidas están restauradas, nuestros hijos han sido liberados, etcétera, etcétera, y sentimos que ya no necesitamos a Dios, comenzamos a desviar nuestra mirada, comenzamos a ver nuestra mirada desviarla a las cosas vanas, a las cosas naturales, materiales, a las cosas de este mundo. Y pensamos que ya no necesitamos a Dios y vamos dejando a Dios a un lado de nuestras vidas, Y cuando estamos en situaciones duras y difíciles, preguntamos, ¿dónde está Dios? Amada iglesia, amigo que me escuchas, Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios no ha olvidado a su creación. Fue el hombre el que lo olvidó. Fue el hombre el que lo desechó. Fue el hombre el que lo apartó de sus vidas. Es terrible en medio de lo que estamos viviendo, como hay protestas contra Dios, como hay protestas donde comienzan a querer que se apruebe cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Como hay gente abominables, gente totalmente perturbada, totalmente con una mente diabólica, totalmente apartados de Dios. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, se quejan y acusan a Dios. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Porque no han entendido quién los creó, quién los formó. No han entendido que sin Dios no son nada ni nadie. Y si viven gracias a su misericordia. Y si Dios sigue hablando es gracias a su misericordia. Por eso es que estamos viendo cómo la tierra está contaminada. Ellos preguntan, Dios le está diciendo, yo los introduje en tierra de abundancia para que comiencen fruto de esa tierra. Pero contaminaste la tierra. Yo les hago la pregunta, ¿cómo está la tierra hoy en día? Totalmente contaminada. Totalmente contaminada espiritualmente. Vemos muertes, robos, violencia, corrupción, injusticias. ¿Quién hizo eso? El pecado del hombre. ¿Quién hizo eso? La maldad.
Dejaron que Satanás se adueñara de sus vidas para cometer toda esta clase de atrocidades, toda esta clase de cosas que vemos a través de las noticias. Qué bajo ha caído el hombre, qué bajo. Y esa no fue la posición en la cual Dios los llamó y los creó. Veamos el versículo 8. Dice la palabra, estamos explicando algunos versículos conforme al Señor ha puesto en mi corazón hablarte por el llamado especial que Dios está haciendo a la iglesia en este tiempo. El versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Quiero hablarte un poco, una introducción breve. Porque es importante enseñarte, es importante que entendamos qué situación se estaba viviendo cuando Dios llama a Jeremías. Aquí el Señor está hablando en contra de los sacerdotes, pastores, líderes en medio de ese tiempo. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías solo tenía 20 años. Y por eso que en el capítulo 1 Jeremías dice que él era un niño. Él no se sentía capaz de poder llevar a cabo ese ministerio profético. Él no se sentía capaz de ser un profeta en medio de ese tiempo que se estaba viviendo. Dice que Jeremías es llamado en el tiempo en el cual Josías, el rey Josías, estaba gobernando a Israel. Y Josías entendemos y conocemos a través de la escritura en el libro de Segunda de Crónicas, donde Josías es llamado, o mejor dicho, Josías sube al trono cuando su padre muere a los 8 años. Josías sube al trono. Y la palabra dice que cuando Josías sube al trono, hace lo recto delante de Jehová a los 8 años. Tenía una madre que lo instruía bien. Aleluya. Entonces, cuando Dios llama a Jeremías, que se sentía incapaz de cumplir con este llamado profético, siendo tan joven, diciendo yo soy un niño, y Jehová le dijo, no digas que eres un niño, porque la palabra que yo ponga en tu boca, esa palabra la dirás. Es lo que hoy en día nosotros como hombres de Dios, como profetas, como pastores, como líderes, tenemos que entender algo muy claro. Es tan importante la preparación. Es tan importante un instituto. Es tan importante el conocimiento teológico. Pero más importante es el llamado de Dios. Es la comunión con Él. Y que Él sea que llene tu vida, llene tu boca para dar palabra de Dios al pueblo. Para que esa palabra no simplemente sea conocimiento, sino que sea una palabra que venga de parte de Dios. Que esa palabra, el Espíritu de Dios convictará los corazones del hombre. Aleluya. Y es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. No me digas que eres un niño. No me digas que no tienes la edad para ser profeta, porque lo que yo digo, eso dirás. Yo soy el que te estoy llamando, yo soy el que te estoy cogiendo. Y es algo muy importante nosotros como portadores de su palabra. Entendemos que necesitamos el respaldo de Dios. Entendemos que no estamos para agradar al hombre. No estamos para que el hombre escuche lo que él quiere oír. Estamos para decirle lo que Jehová quiere decir. Porque cuando creemos que Él nos llamó, creemos que Él nos ha de sustentar. Y si sabemos que Él nos llamó y nos ha de sustentar, no tenemos que temer.
No tenemos que temer a la palabra que Dios ponga en nuestra boca. Porque si no la decimos, entonces sí Jehová nos las va a demandar a nosotros. Y ese es nuestro temor. Y por eso que no podemos callar. Y más cuando Dios está diciendo, habla a mi pueblo, habla a mi iglesia. Habla a mi iglesia porque estoy pronto a buscarla. Es importante que entendamos que en este momento, dice la palabra y lo leemos en el capítulo 2 al principio, que cuando Dios llama a Jeremías, ya había pasado 13 años del reinado de Josías. O sea que en ese tiempo que Dios llama a Jeremías, Jeremías tiene 20 años, ya han pasado 13 años del reinado de Josías. Así que Josías, cuando Dios llama a Jeremías, Josías tiene 21 años. 21 años tiene el rey, así que ellos son contemporáneos. Jeremías 20, Josías 21. Josías, lo dije hace un momento, a los 8 años que comenzó a reinar, dice la palabra, y lo podemos buscar en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, que Dios llama Josías comienza a reinar y hace las cosas delante de Jehová, lo recto delante de él. Y cuando Jeremías comienza a su ministerio, en medio del reinado de Josías, en los primeros 5 años de ministerio, en los primeros capítulos de Jeremías, podemos ver del 1 al 6, podemos ver cómo Jeremías es usado como profeta en este tiempo del reinado de Josías. Jeremías es usado como profeta para el pueblo de Israel. Pero nos llama mucho la atención que es después del capítulo 7. Después del capítulo 7 al 9, donde la palabra dice que Josías ordena la limpieza del templo y la remodelación del templo y la limpieza, donde se encuentra el libro de la ley. El libro que se le fue entregado a Moisés. Se le encuentra cuando Josías ordena que se limpie el templo. Y se halla el libro de la ley, que la palabra lo dice, que lo encontró el padre de Jeremías, que era sacerdote en ese tiempo. Tremendo. Encontramos del capítulo 10 al 12, vamos a encontrar las reformas a través del libro de la ley, a través de haberse hallado el libro de la ley. Y un avivamiento a través de este hallazgo, pero un poco superficial. Un avivamiento en la cual no es pleno. ¿Por qué? Porque no se hace. Si usted lee el libro de Jeremías, los primeros capítulos, se va a dar cuenta que no se hace énfasis o no se le da la importancia a este libro, a la palabra de Dios. No se le da importancia. Y por eso que hay un avivamiento un poco superficial. Es importante que nosotros entendamos esto y vayamos alineados a lo que estamos diciendo. De cómo es que Josías desde los 8 años no se había encontrado el libro de la ley, no se había encontrado los mandamientos, las leyes que se le habían dado a Moisés. Pero Josías, desde que empieza a reinar, comienza a derribar los altares a otros ídolos. Comienza Josías a hacer lo recto delante de Jehová. Comienza a quitar todos esos lugares altos donde se sacrificaban a otros ídolos, a otros dioses. Como que Josías, aunque no tenía el libro de la ley, entendía que esto era abominable a Jehová. Entendía que esto no le agradaba a Jehová. Inmediatamente comienza a limpiar todo lo que estaba a su alrededor. Aleluya. Un hombre que amaba a Dios. Un muchacho que temía a Dios. Y como nosotros vemos que cuando Josías comienza a quitar todo ídolo de Judá, de Jerusalén, y comienza a limpiar. Y cuando él comienza a limpiar por fuera, santo, comienza a limpiar todo por fuera, comienza a limpiar todos esos altares, comienza a mandar a quitar todo eso. Después manda a buscar a algunos hombres, podamos leerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34.
para que usted más adelante con calma lo lean. Es importante que usted siga la escritura, que usted busque y confirme lo que se le está predicando. Y Josías busca a unos hombres para que limpien el templo. Y cuando estos hombres están limpiando el templo, hallan el libro de la ley. Santo Jehová. Y algo que vamos a ver muy importante. ¿Cómo es posible que estos reyes que habían pasado, estos sacerdotes, no tenían la ley de Jehová? No le habían dado importancia a la palabra de Dios. Y dice que solamente para ese tiempo, solamente habían 2 copias del libro de la ley. ¿Y ustedes saben quiénes son los que tenían esas copias? Una se le daban a los sacerdotes y la otra se le daban al rey. Estas 2 copias permanecían en estos 2 lugares. Pero aparentemente ni el rey ni los sacerdotes tenían esta copia. Estaba perdida. Totalmente estaban fuera de la ley, de la palabra de Jehová. Así estaba el pueblo de Israel, apartado de Dios. Y por eso que el Señor va en contra de los líderes espirituales que se habían desviado, porque no tenían, dice la palabra, por cuanto no conocían a Jehová, no conocían la ley, no conocían sus mandamientos. Lo más terrible para un pastor, para un líder, para un predicador, lo más terrible es no conocer a Dios. Lo más terrible es que su mensaje sea superficial y solamente lleno de emoción. Lo más terrible para un pastor, un predicador, que lleve un mensaje manipulativo, un mensaje con propósito fuera de la voluntad de Dios, un mensaje que no venga de parte de Dios, un mensaje en la cual no sea para redarguir, para enseñar y para corregir. Porque no estamos, y menos en este tiempo de apostasía, para estar predicando lo que el pueblo quiere oír. Hay muchos profetas, hay muchos pastores, hay muchos mensajeros, pero tenemos que tener mucho cuidado y discernir en el espíritu si nos están hablando de parte de Dios. Vemos cómo estos hombres se habían apartado de Dios. Yo quiero decirte, amada iglesia, tarde o temprano, el que no conoce a Dios, el que está viviendo una religión falsa, el que está haciendo las cosas superficialmente, con pura letra, puro conocimiento, pura ideología, pero nada de presencia de Dios, nada de comunión con Dios y nada de obediencia a la palabra, tarde o temprano saldrá a luz su falsedad, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y esto es lo que estaba pasando en medio de este tiempo, en el cual Dios llama la atención a los líderes, llama atención a los sacerdotes, porque se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de su palabra. Ninguna nación cae, escucha bien esto, ninguna nación cae hasta que los líderes espirituales caen. Primero se desvían los reyes, se desvían los sacerdotes y después el pueblo. Eso es así. Ninguna nación cae hasta que los líderes espirituales caen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada nación tiene su autoridad, su líder, su presidente que merece. Cada nación. Es tan importante como hijos de Dios, como líderes, como pastores, como sacerdotes, entendamos
que nosotros somos los responsables del mundo, del país, como iglesia, somos los responsables cuando se mantenga hombres y mujeres de Dios en integridad, en santidad, donde no son de doblez, donde no se contaminan, donde no se venden, donde se mantienen firmes. Aleluya. Estamos convencidos que nuestro gobierno gobernará con temor a Dios. Estamos convencidos, aleluya, que vamos a ver a nuestro país gobernar con temor a Dios. Estamos convencidos de ellos. Aleluya. Es por eso importante que Dios le está llamando la atención a los líderes. Porque primero es la apostasía. Primero el hombre se aparta de Dios, se aparta de sus preceptos, se aparta de sus mandamientos, se aparta de la verdad. Cuando esto pasa, viene el pecado a morar. Viene el pecado, entra el pecado. Y después vemos la corrupción política. Cuando el hombre deja de temer a Dios, cuando los líderes espirituales dejan de hacer la obra y la voluntad de Dios, inmediatamente vemos la corrupción prevalecer, la corrupción política prevalecer, y tras eso vemos la caída. Por eso Dios hace un llamado especial e importante a nosotros, porque yo me incluyo como sus voces en esta tierra, como sus líderes, como sus pastores. Porque somos los que estamos doblando rodillas. Somos los que estamos intercediendo día y noche por nuestras autoridades. ¿Qué dice la palabra? Oren por sus autoridades, oren por sus gobernantes, para que puedan gobernar y haya paz en la tierra. Porque es tan importante las decisiones que ellos toman. Y como hombres de Dios responsables en nuestro país donde Dios nos ha colocado, tenemos que orar para que ellos gobiernen con temor. Es nuestra responsabilidad. Pero si el líder, pero si el pastor, pero si los profetas se desvían, si los profetas dejan de oír la voz de Dios y solamente están profetizando lo que el pueblo quiere oír, ¿qué pasará con nuestro país? ¿Qué pasará con nuestra nación cuando no se oye la voz de Dios? Dice el versículo 11. Seguimos. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Santo. Escuchemos lo que el Señor dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado. Trocado significa cambiado. Su gloria por lo que no aprovecha. El Espíritu Santo estremecía mi corazón a través de esta palabra. El Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra que primeramente me habla a ti para después hablarte a ti. Y por eso sentía fuertemente la voz de Dios que me decía, habla y no calles. Habla porque este es un llamado especial a mi pueblo porque lo amo. Pero muchos se han apartado de su fe. Muchos están apostatando de la fe. De lo que antes creían ya no creen. De lo que antes pensaban que era la verdad, ya lo dudan. Y mire lo que el Señor nos dice así aquí. ¿Acaso algunas naciones han cambiado sus dioses? Y ustedes me han cambiado a mí, su Dios, el Dios verdadero. Ellos tienen dioses ajenos y no son dioses, porque solo Dios es Dios. Y ellos no cambian sus dioses. ¿Y por qué ustedes se han alejado de mí? ¿Por qué ustedes me han abandonado? ¿Por qué ustedes han cambiado su gloria? La gloria mía sobre ustedes. Mi majestad, mi poder sobre ustedes. Lo han cambiado por cosas que no aprovechan.
Nuevamente Dios está haciendo otro llamado a través de Jeremías, a través del profeta en ese tiempo que está levantando un niño de 20 años. Pero Dios dice, no temas, Jeremías. Lo que yo pongo en tu boca, eso dirás. Yo quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Cuánto de nosotros hemos dejado de orar, de ayunar o de servirle a Dios? ¿Por qué? Porque Dios no ha respondido a nuestro clamor. Porque en un momento de desesperación yo quería que Dios obrara de una forma y no lo hizo de esa forma. Porque no ha hecho lo que yo quería. Porque por más que he orado, he ayunado y quiero doblar el brazo de Dios a mi favor y lo haga como yo quiero y como no lo he hecho. ¿Cuánto no hemos abandonado a Dios? ¿Cuánto hemos dicho no más? No voy más para la iglesia. No voy a orar más. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque simplemente en un momento dado de capricho, en un momento dado de rebeldía, porque Dios no hace lo que nosotros queremos, lo abandonamos y lo dejamos. Y esto a mí me impactó. Esto a mí me impactó porque el Señor me dice, a través de esta escritura me dice, está diciéndole a través del profeta al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que estos dioses que no son dioses no abandonan a sus dioses? Y ustedes me han abandonado a mí. Yo quiero hacerte la pregunta, amada iglesia. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que pueda contender con Dios? Yo quiero hacerte la pregunta. ¿Acaso nosotros no somos barro y Él el alfarero y Él hace como quiera? ¿Acaso no fue Él que nos creó, nos llamó y nos formó? Dios le pregunta a Habacuc, cuando Habacuc estaba en un momento de queja y de pregunta a Dios, y Dios le dice a Habacuc, Habacuc, ¿dónde tú estabas cuando yo creé al mundo? Cuando yo hice el firmamento, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas si antes que tú nacieras? ¿Dónde tú estabas? Antes que nosotros viniéramos a este mundo, si supiéramos, sabemos que Dios nos llamó. Sus ojos, aleluya. Él nos puso nombre y sus ojos vieron nuestros embriones. ¿Cómo podemos nosotros quejarnos y cuestionar a Dios? ¿Cómo? Pero yo quiero que entendamos algo. La pregunta que le hace Dios a ellos. En el libro de Isaías dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento, no sabe quién es Dios. Es terrible que aún Dios hace una comparación de que los animales conocen. Los animales conocen su dueño. Usted ve la fidelidad de un animal, de un perro hacia un dueño. Nosotros vemos cómo la naturaleza misma, cómo una gallina defiende a sus pollitos. La misma naturaleza, cómo vemos. ¿Y cómo es posible que el pueblo de Dios no conoce a su Dios? O el pueblo de Dios se muestra rebelde ante Dios, ante una situación. Amada iglesia, los que adoran a otros ídolos, a otros dioses, que no son Dios, que son de madera, que son de yeso, que tienen que cargarlos. Ídolos como el dinero, ídolos como el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros entendemos, iglesia, que ellos que tienen otros ídolos, otros dioses, cuando le fallan, no lo abandonan?
Pregúntele a aquel que está adicto al vicio de la chinga, de la lotería. Si se llenan para que quieren ganar en ese sorteo. Y si no ganan, ¿qué hacen? Dicen, no más, no compro más, no juego más. Ahí siguen y siguen y siguen y siguen. Aunque se están viendo que sus bolsillos están rotos, aunque están viendo que están cayendo en ruina, en miseria, en deuda. Y siguen tras ese Dios de la adicción y del juego y la avaricia. No abandonan. ¿Por qué el hombre tras el alcohol y ve cómo lo va destruyendo y cómo va destruyendo su hogar, va destruyendo su familia, va destruyendo su cuerpo, sus hijos, y no lo abandona? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica estos que adoran dioses que así un día usted y yo también estábamos totalmente cegados, totalmente tras ídolos de madera, tras ídolos de yeso? Años tras años, penitencia, años tras años, días tras día, domingo tras domingo, tras estos ídolos. Cuando sabemos que en ellos no hay poder, cuando sabemos de que en ellos no tienen ninguna autoridad. ¿Y cuántas veces vimos que no nos respondían? ¿Cuántas veces vimos que no ascendían a nuestras peticiones? Y por eso dejamos de adorarle. Por eso dejamos de servirles. No puede ser. Dios estaba indignado y puedo entender esa indignación. ¿Cómo es posible que cambiaron su gloria por cosas que no aprovechan? ¿Cómo es posible? Me trae a la memoria donde una hermana en Cristo que amaba mucho en el ministerio, éramos muy unidas en el ministerio y veía cómo Dios la usaba poderosamente. Una mujer que Dios le mostraba visiones extraordinarias, veía el cielo, veía los ángeles, algo hermoso, vio su gloria. Y después de unos años de decepción con la iglesia, decepción con algunos líderes, excusas, se volvió atrás. Y después me dijo que estaba, hermanos, limpiando estos ídolos de yeso y de madera. Ahí con un trapito quitándole la suciedad. Es lo más terrible que podemos oír y ver, cómo alguien puede apostatar de su fe. Cómo puede cambiar la gloria por algo tan vano, por algo sin sentido. ¿Cómo es posible que teniendo la verdad nos vayamos tras la mentira del enemigo? En donde entendemos que no tienen poder ni autoridad esos ídolos, sino que simplemente son instrumentos que Satanás usa, dándoles poder para hacer algunos milagros, para atar al hombre, para mantenerlo esclavo a estos ídolos y no puedan mirar a Cristo. Es terrible. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Acaso tú y yo hemos dejado de amar a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros padres? Tú y yo lo hemos dejado de amar porque se han portado mal, porque nos hayan traicionado, porque nos hayan fallado. Tú y yo dejamos de amarlo, tú y yo hemos dejado de servirles. No. Aunque cometen errores, aunque fallan, aunque caigan en una prisión, ahí va la madre, porque madre es madre. Y ahí va madre a ver a su hijo. Falló, sí, pero sigue siendo su hijo. Y ella sigue siendo madre. Y hay un amor, aleluya, grande que Dios ha puesto en el corazón de una madre. ¿Y por eso abandonamos? No. Porque nosotros entonces abandonamos al Dios vivo, porque pensamos, porque el enemigo ha puesto en nuestra mente de que Dios nos ha fallado.
cuando sabemos que no es así. Cuando sabemos, aleluya, que Él es soberano y Él hace como quiere. Cuando sabemos que nadie nos ama como Él. Cuando sabemos que lo que ama a Dios todo lo ayuda bien. Cuando sabemos que tú y yo no podemos manipularlo. Él hará conforme a su voluntad. Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos, son más profundos que los nuestros. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal para con nosotros. ¿Por qué le hemos abandonado? ¿Por qué no hemos ido tras cosas vanas que no tienen provecho? ¿Por qué hemos cambiado su gloria por cosas que no tienen sentido? Por eso Dios le está diciendo, ¿acaso ellos han abandonado sus dioses que no son dioses y ustedes me han abandonado a mí, que yo soy el Dios verdadero? Así le está diciendo Jehová a través del profeta. Todavía dice Dios, ¿cómo pueden cambiar la gloria de Dios por cosas que no aprovechan? Cuando tú y yo sabemos que el proceso de Dios nos transforma. Cuando sabemos que Dios quiere que seamos hombres, que somos bendición para ser de bendición. Cuando Dios quiere que estemos hombres procesados, llenos de amor, de misericordia, para que podamos amar y nos dejemos amar. Aleluya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué significa que Dios está hablando de que cambiaron su gloria por cosas que no aprovechan? Dios nos está hablando cuando cambiamos su gloria por la brujería. Cuando vemos que no conseguimos lo que queremos, porque queremos manipular a Dios y no podemos. Y cuando vemos que no conseguimos lo que queremos, nos vamos tras la brujería, la hechicería, oraciones manipuladoras. Queremos obtener las cosas porque sí, porque queremos y punto. Queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Nos vamos tras dioses falsos. Nos vamos tras las riquezas de este mundo, que sabemos que son pasajeras. Esos placeres de esta vida son pasajeros. Cambiamos la gloria de Dios en estas cosas que no aprovechan. Dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Dejaron la fuente de agua viva y cavaron cisternas para su propia destrucción. ¿Qué es una cisterna? Especie de hueco para retener agua, ya sea de lluvia o de los ríos. ¿Cuándo cambiaron? Yo le hago la pregunta, ¿quién cambia un agua potable por una agua de pozo? ¿Quién hace eso? Dios le está diciendo, cambiaron sus aguas de agua viva a agua de cisterna, agua acumulada, agua de pozo. ¿Quién hace eso? Buscando vida donde solo hay muerte. ¿Y cuáles son esas cisternas? ¿Qué yo puedo decir que son esas cisternas? La brujería, los juegos de azar, la manipulación, la corrupción, la injusticia. Quiero decirte que todo esto calma tu sed en un momento, por un momento. El enemigo hace que caigas en sus redes y en sus trampas, tentándote, ofreciéndote. Porque el enemigo siempre ha querido imitar a Dios. Pero esa agua viva nadie la puede dar, solo Cristo. Pero él buscará opciones, él buscará imitación. Y esas son las cisternas que dice Jehová, que cambiaron la agua viva por cisternas. Preferimos estas cisternas. No, prefiero la brujería, que él que haga que mi esposo esté aquí, mi mujer esté aquí, que mantenga mi trabajo, que me quite mis enemigos. Prefiero los juegos de azar, prefiero la suerte para ver si salgo de la pobreza. Prefiero
cometer injusticia, cometer corrupción, cometer robo. Prefiero estas cosas. ¿Y qué nos lleva Satanás cuando hemos caído en sus trampas y en sus redes? Nos atrapa, ¿para qué? Para destruirnos. Porque el único fin y propósito de Satanás, ¿cuál es? Matar, robar y destruir. Aleluya. Vamos a ir terminando porque estamos enseñando, pero sabemos que hay mucho que decir en este pasaje, mucho. En el 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque has venido a ser presa. Santo, terrible. La pregunta es, ¿qué te quiero decir hoy? La pregunta es, ¿somos siervos de Cristo o somos esclavos? ¿Cómo piensa el hombre natural acerca de la posición y la condición en la cual estamos como hijos de Dios? En la cual nos sometemos a su voluntad, el cual no cedemos al pecado. Para el mundo, ¿qué somos? Esclavos. Para el mundo, ¿qué somos? Religiosos. Para el mundo, ¿qué somos? Hombres, según ellos, hombres frustrados, hombres tristes. Para el mundo. Pero la pregunta es, ¿quién es el esclavo? ¿Quién es? Porque según el mundo, nosotros somos los que estamos mal, o nosotros somos los que no estamos en la verdad absoluta, los que no estamos verdaderamente en el camino correcto. Para el mundo nosotros estamos esclavizados según ellos, porque según ellos no seguimos al pecado, no caemos ante la tentación al pecado. Pero hago la pregunta en esta hora. ¿Cómo se llama estar atado a algo o a alguien que destruye tu cuerpo y tu mente? ¿Cómo se llama a aquel que ha destruido tu identidad como ser humano? ¿Cómo se llama aquello en la cual nos mantiene dependientes de fármacos, de drogas, del alcohol, de la pornografía, del sexo incontrolable, ilícito, de la brujería? ¿Cómo se llama aquello que nos tiene atado a esto, en la cual no podemos soltar? Sentimos que no podemos dejar. Sentimos que si no hacemos esto, sentimos que la vida se nos va. Sentimos que no tiene sentido la vida y tenemos que estar atados a un medicamento, a una pastilla o a la adicción al alcohol. No podemos dejar de tomar. No podemos de coger droga. No podemos dejar la pornografía. ¿Cómo se llama esto que no podemos dejar, pero está destruyendo tu mente, tu cuerpo y tu alma? Eso se le llama esclavitud. Y es la manera que el diablo quiere tener a todo el mundo y aún los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, a aquel que ha decidido poner su mano en el arado no es digno que mire atrás. No es digno de que vuelva a mirar atrás ni pueda entrar al reino de los cielos. Lo que no podemos dejar de hacer, esto es lo que se le llama esclavitud. Y Dios está haciendo la pregunta en este versículo 14. ¿Es Israel siervo o es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Así quiere el enemigo que sea presa. Dios lo reprenda. Y es triste que la gente, el enemigo los tiene tan entenebrecidos su mente y su entendimiento, que piensan de que, yo hago lo que me da la gana. Yo no tengo que ir a una iglesia. No, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Para que me digan que yo no puedo. No. Los no de Dios son para librar tu vida. Aleluya. Los no de Dios es para librarte de la esclavitud. Los no de Dios es para que seas libre. Aleluya. Y mantengas una vida plena en Cristo. Porque la libertad es pudiendo hacerlo y no hacerlo. Eso es ser libre. Yo pudiendo pecar, Dios me hizo libre albedrío. Yo puedo pecar, pero no quiero, porque sé que eso me destruye, eso me mata, porque en un tiempo estaba así y su misericordia me rescató. ¿Cómo quiero yo volver atrás? Y por eso Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿cómo es que se han olvidado de mí? ¿Cómo es que siendo mis hijos, siendo siervos del Dios Altísimo, han volvido a ser esclavos? Esclavos al pecado, esclavos a la maldad.
santo. Por eso dice la palabra en el 19 y estamos terminando. Tu maldad, el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré más. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echaste como ramera. Amada iglesia, amados hermanos, Dios está hablando especialmente a todos aquellos que se han apartado, aún de los que han apostatado de la fe, donde saben que aunque dicen que aman a Dios, saben que ya no están viviendo sus vidas agradablemente al Todopoderoso, al gran yo soy. Sus vidas ya no están en santidad e integridad. Sus vidas están totalmente apartadas de lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy Dios está haciendo un llamado especial en medio de este tiempo de apostasía que quiere confundir aún al pueblo de Dios. Que quiere confundir. Dios está diciendo, vuelve a mí. Dios está diciendo, tu propia maldad es la que ha castigado, tus rebeldías son las que te han condenado, es la que te han tenido en esa condición de amargura. Haberte alejado de Dios y dejar el temor a Dios es el que ha hecho de que estés en la condición que estás. Porque mucho tiempo atrás te soltaste de Dios. Toda condición existente tiene un origen, una razón y una causa. Es triste cuando nosotros escuchamos de que toda la culpa se le da al enemigo. Toda la culpa es Satanás. No. Ya le está vencido. ¿Escuchaste esto? Ya le está vencido y Dios lo reprenda. Ya le está vencido. La palabra dice, someteos a Dios. Resistid y Él huirá. Resistid al diablo y Él huirá. Ya le está vencido. Él no tiene ningún lugar, y lo volveré a decir las veces que el Espíritu Santo lo ponga en mi boca. Él no tiene ningún lugar en tu vida y en la mía que tú no le des. Porque ya Dios lo sacó de nuestras vidas. Porque ya Dios nos sacó y nos rescató y nos puso en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Nos trajo de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero es muy triste que todavía nosotros estemos echando la culpa al enemigo de lo que tú y yo somos los que tenemos la culpa. Tenemos que buscar la raíz, la causa, por lo que ha venido destrucción a nuestro hogar, por lo que ha venido divorcio, por lo que ha venido situaciones críticas en nuestros hijos. Busquemos la causa, busquemos. Es triste que todavía escuchemos enseñanza donde solamente es motivación de fe, pero no hay enseñanza a decir a un pueblo, mira en qué condición está por la cual ha venido esto. Porque no es decirte, pastora, mi matrimonio, pastora, estoy a punto de divorciarme. Pastora, ore por mi esposo. Pastora, ore por mi esposa, porque no me quiero divorciar. Pastora, esto no es así. Busca la raíz por la cual vino este divorcio. Busca la raíz por qué ha venido este problema en el hogar, por qué ha venido este problema en el matrimonio, por qué ha venido el problema. De ahí tenemos que arrancar, del origen, de la raíz. Cuando tú y yo arrancamos, cuando tú y yo comenzamos a sacar todo lo que está oculto, cuando tú y yo comenzamos a limpiar, el mismo Espíritu Santo, después de haber sacado y limpiado, comienza a liberar y a restaurar. Pero esto no es una varita mágica donde yo voy a orar por ti y todo se soluciona. No, porque la raíz sigue ahí. El pecado sigue ahí. Y mientras eso está ahí, el enemigo lo va a usar para destruir. Y simplemente nos conformamos con decir, yo voy a orar y voy a ayunar 3 días, 15 días, ¿cuántos días voy a orar para que Dios liberte mi matrimonio? Esto no es así. Jehová le está diciendo, su propia maldad los ha castigado, sus propias rebeldías los han condenado. Mucho tiempo atrás ustedes se desligaron de mí. Mucho tiempo atrás ustedes han permitido que esta atadura vengan sobre sus vidas. Por eso que a no todo le podemos llamar ataques del diablo. No todo se llama ataque. Hay cosas que son procesos desiertos por nuestras propias concupiscencias, por nuestro propio pecado. Y en la cual Dios permite que sucedan para que tú y yo volvamos a Él. Aleluya. Por eso en esta hora
Dice el Señor en el versículo 21 y 22. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al morir en la cruz? Para que seamos más que vencedores, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, tierra deseable, para que demos frutos y fruto en abundancia, para hacer bendición, para hacer de bendición a otro. Somos la niña de sus ojos, somos oro preciado para Jehová. De esta manera Dios nos plantó, de esta manera Dios nos vino a hacer, de esta manera Dios quiso que a través de su Hijo nosotros podamos establecernos, podamos reinar, podamos gobernar en esta tierra a través del sacrificio de su Hijo amado. Pero dice la palabra, en vez de eso, ¿qué decidiste hacer? Decidiste hacer sarmiento de vid extraña. El 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Solo la obra redentora de Cristo en la cruz es la que pudo limpiarnos, lavarnos, es la que puede hacer que el pecado, aunque sea rojo como el carmesí, pueda ser limpiado y ser más blanco que la lana, más blanca que la nieve. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para que donde había muerte pasemos a vida. Amada iglesia, Dios está haciendo un llamado muy especial a su pueblo. Dice la palabra que en los últimos tiempos que el que estaría limpio se limpiaría más. Si tú y yo hoy estamos parados, aleluya, firmes, en medio de batallas y luchas, pero permanecemos en el Señor, quiero decirte que Él nos seguirá dando la fortaleza para seguir adelante y para seguir limpiándonos. Pero si esta palabra es para ti que te has apartado de la fe, si esta palabra es para ti, Dios está llamando un llamado especial a su pueblo que ama. Porque con amor eterno te ha amado. Nunca te ha dejado de amar. Tú que te has apartado del Señor, el Señor hoy te está hablando. Sus misericordias son nuevas cada día. Y si hoy tú nos has sintonizado, si estás escuchando esta palabra, hoy o el día que la recibas, es porque el Señor te está haciendo ese llamado a ti que me estás escuchando. Por lo cual yo te digo, ven al Señor, vuelve al Señor, porque su misericordia hoy es un día de salvación. Aleluya. Adoremos al Señor. Aleluya. Eres mi respirar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Eres mi respirar. Aleluya. Dios, su presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, su palabra vive en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y eso perdido sin ti. Aleluya. Quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que quieren reconciliarse en esta mañana.
Es por ti que el Señor ha traído esta palabra. Amado Señor, delante de ti yo presento a cada vida que en este momento dice: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento por haberte abandonado, por haberme apartado de ti. Yo me arrepiento de haber abandonado mi fe y haber ido tras otros dioses, tras otros ídolos, sabiendo que solo tú eres Dios. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies, me purifiques. Aleluya. Te pido que me recibas nuevamente en tus brazos. Así como el hijo pródigo, que me pongas vestiduras nuevas, me pongas ese anillo de autoridad que perdí, me pongas esos calzados. Aleluya. Te pido que me recibas en esta hora. Te pido, amado Señor, que me dé la fortaleza para seguir adelante. Te pido, amado Dios, por el cual no quiero nunca más apartarme de ti. No permitas, precioso Dios, que me vaya tras las cosas de este mundo, reconociendo que son cosas vanas, cosas sin provecho. Nunca cambie tu gloria por nada de este mundo. Oh, amado Dios, recibe en esta hora. Recíbeme en esta hora como tu hijo amado que se había apartado. Oh, te lo pido, Señor, y vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Te pido, amado Señor, ahora, Padre, por aquellos que no habían entregado su corazón a ti. Primera vez, amado Dios, en la cual hoy dicen: yo también quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir ese llamado especial que hoy mi Padre está haciendo por mí. Ahí donde ellos están, amado Señor, te pido que perdones sus pecados, que a través de la sangre de Cristo sean limpiados y purificados, y esos pecados se han echado al fondo del mar, donde nunca más harás memoria de ellos. A partir de hoy son llamados hijos de Dios, nueva criatura en Cristo son. A partir de hoy, amado Dios, la vida pasada queda atrás, hoy es una nueva vida. Escribe su nombre en el libro de la vida, Padre. Y te pido, Espíritu de Dios, que a partir de hoy le dé la fortaleza, que pongas convicción en su corazón para tener hambre y sed de ti. A través de tu palabra te conozcan, y a través de la comunión contigo, Señor. Yo clamo y oro por ellos en esta hora, Padre, declarando esa cobertura y esa protección sobre su vida en el nombre de Jesús. Y te pido por tu pueblo, por tu iglesia, que permanezcan firmes, que sigan firmes, que sigan limpiando sus vestidos, blancos, emblanquecidos como oro, como lino fino, porque pronto su iglesia va a ser levantada y redimida. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Dios, por este tiempo hermoso que nos has permitido poder llevar tu palabra y estar en tu presencia. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Recibe esta palabra en tu corazón. Haz que germine al 100 por 1. Porque palabra de Jehová ha hablado en esta hermosa mañana. Y sé que nos ama con amor eterno. Nadie nos ama como Él. Por eso sigue hablando a su iglesia. Dios te bendiga grandemente. Y si así Dios nos lo permite, nuevamente estaremos el día miércoles llevando su palabra. Bendiciones.